Saludos a todos, qué bueno que podemos encontrarnos hoy aquí con esta aventura, esta oportunidad de compartir junto con nuestros grandes amigos de la Iglesia del Sendero de la Cruz y con nosotros con la Iglesia de Discípulos de Cristo Metropolitana, donde ha habido una invitación para que podamos hablar específicamente de cómo nosotros podemos tener un acercamiento que pueda ser práctico y útil con respecto al tema de la crianza, de trabajar con nuestros hijos, y evidentemente siempre esto genera una serie de emociones en cada uno de nosotros porque el proceso de criar y el proceso de estar juntos con nuestros hijos, pues sí, ciertamente es bien emocionante. No podemos negar que también es un proceso que también tiene sus retos y sus complejidades para cada uno de nosotros. No hay tal cosa como que tengamos algún librito de cómo trabajar con los hijos. Estas son cosas que muchas veces nosotros hemos escuchado. Y lo que nosotros vamos a intentar hacer en el día de hoy es que podamos hablar de algunos principios básicos que tal vez puedan ser útiles en el proceso de criar a niños. No lo hago desde el sentido de que dominamos toda la materia, pero sí particularmente cómo nosotros podemos hacer algún tipo de recomendaciones básicas desde la Escritura que nos pueda dar a nosotros algún tipo de orientación y de dirección sobre varios aspectos de lo que estamos hablando. Mi nombre es Eliezer Ronda, soy el pastor de la Iglesia de Discípulos de Cristo Metropolitana. Y a su vez, pues también soy director junto a mi esposa de especialidades 625, que muchos de nosotros lo conocemos anteriormente como especialidades juveniles, que es básicamente el nombre que se le daba, y agradezco muchísimo el acercamiento que nos ha dado la Iglesia del Sendero de la Cruz, particularmente el Becky Dini, que nos hizo esta invitación para poder ser parte de este proceso. Así que saludamos a todas las personas que están compartiendo con nosotros, a Rosario Ruiz, saludos, a Carmen Sánchez, a Diana Margarito, muchos saludos y bendiciones en el día de hoy. Así que algo que voy a intentar hacer es que voy a compartir algunos principios que entendemos que nos pueden ser muy útiles y que nos pueden ayudar en lo que vamos a estar conversando, y si en lo que nosotros o en lo que comparto le parece que hay algunos espacios que sean útiles y que sean prácticos y que puedan ser ideales para que podamos abordar diversos temas, pues no tengan ningún tipo de temor de escribir la pregunta, y como ustedes están viendo, pues las preguntas posiblemente salen al aire en los procesos, y de alguna forma vamos a ver en qué medida nosotros podemos contestar cualquier tipo de pregunta o de comentario que pueda abundar sobre lo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy. Así que agradezco profundamente la oportunidad de poder estar conversando juntos y que podamos trabajar este espacio en lo que nosotros podemos hacer en este tiempo. Fíjense que cuando nosotros estamos en este proceso de cuarentena, naturalmente el tiempo de cuarentena genera una serie de tensiones, y yo compartía hace un tiempo, ¿verdad?, que la cuarentena en algún momento a muchos de nosotros nos puede generar como un sentido de entusiasmo y de alegría al principio, en el sentido de que podíamos estar en la casa para conectar y para estar en familia, y posiblemente alguno de los padres en el proceso y de la familia pues entendía que era un escenario idóneo para poder hacer juegos de mesa, para tener conversaciones, pero probablemente pudo pasar lo que yo confieso que me pasó a mí. Pues obviamente está la carga del trabajo que uno naturalmente tiene. En mi caso, pues al pastorear una iglesia, junto con mi esposa, trabajar con diversos espacios y situaciones que tiene que atender de trabajar remoto, más yo no sé si a usted le pasó como a mí. Yo hoy estoy extremadamente feliz porque hoy finalmente puedo decir que se acabaron las clases de mi hija, así que estuvimos prácticamente 2 meses y pico de siendo maestro sustituto con la niña durante este tiempo. Tenemos una hija de 9 años que los cumplió precisamente la cuarentena, y mi esposa Raquel y yo pues hemos estado en este proceso. Y el proceso de paternidad particularmente tiene sus retos, y en este tiempo donde nosotros nos encontramos en el proceso de estar encerrados, y aunque ya tal vez hay algunas flexibilizaciones que se han dado, no podemos negar que todavía hay una serie de oportunidades para seguir trabajando juntos. Yo quiero que nosotros hablemos hoy acerca de 6 aspectos
que me parecen que pueden ser ideales en el proceso de trabajar con nuestros hijos. Y posiblemente lo que quisiera que nosotros trabajemos en ese sentido es qué alternativas o qué recomendaciones nosotros podemos considerar que pueden ser útiles específicamente en el ejercicio de nosotros tener los criterios y los fundamentos en el proceso del trabajo de la crianza. Fíjense que el proceso de criar, pues siempre va a tener algún tipo de influencia que no necesariamente nosotros podemos controlar de primera instancia. Nosotros naturalmente tenemos la influencia de la familia del padre y la influencia de la familia de la madre. En mi caso particular, tanto mi esposa y yo, pues venimos de dos familias cristianas, donde fuimos participantes de la iglesia, pero son dos familias totalmente distintas. Tanto mis padres como los padres de mi esposa, los dos tuvieron 4 hijos cada uno, pero en mi caso en particular, yo tuve la situación muy particular de que mi papá falleció en mi proceso de adolescencia. Así que hubo un periodo previo a mi vida adolescente donde mi papá estuvo presente, y hubo un periodo donde se dio una partida donde obviamente ya él no estaba presente porque hubo un fallecimiento, y fue un fallecimiento súbito. Así que de una etapa en adelante, pues mi criterio acerca de la vida se transformó ante la salida de mi papá, es decir, la ausencia de mi papá, y sobre todo en ese proceso de uno tratar de seguir identificando cómo manejaba todos estos aspectos de la vida. Y pues obviamente pues también somos dos familias distintas. Por ejemplo, en mi caso, la familia de mi esposa es de las que celebran los cumpleaños en cada momento. Casi todos los cumpleaños se hacen con un bizcochito y se hacen con un espacio de celebración grande, y hay sus regalitos, y muchos de ellos pueden ser prácticamente cumpleaños sorpresa. En el caso de mi familia nuclear, pues los cumpleaños pues básicamente es una nota de felicitación, una llamada de cumpleaños. Básicamente genera una nota donde el decir que nos estamos felicitando, pues digamos que se cumple con la cuota, ¿verdad?, de la expectativa de la familia. Y ya eso, naturalmente, son dos escenarios distintos que en el proceso de la crianza o en el proceso de la formación de cómo se va constituyendo la familia, pues evidentemente genera algún tipo de diferencia. Y no son cosas ni malas ni buenas, pero que si en el proceso no logramos poder armonizar lo que nosotros entendemos que es puntual, pues podemos tener algún tipo de desafío y conflicto en ese proceso cuando vamos a estar criando. Lo que hoy nosotros queremos hablar, y lo que yo quisiera plantear en el proceso de lo que nos ha invitado la Iglesia del Sendero de la Cruz en esta noche, es cómo nosotros podemos tener un espacio de bendecir a nuestros hijos. Y para mí hay un texto bíblico que yo creo que es idóneo para nosotros poder utilizarlo como base y como fundamento de lo que nosotros vamos a estar haciendo. Y si usted tiene la oportunidad, piense sobre este texto. Esto es un texto bíblico que muchos de nosotros hemos leído o hemos escuchado en otras ocasiones, y que yo creo que es ideal, que me refiero específicamente a Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 en adelante, que es lo que muchos de nosotros conocemos como la Shema. Y este texto específicamente tiene unas recomendaciones que yo creo que son ideales, porque considera el fundamento de quiénes somos nosotros como padres y cuál es nuestra responsabilidad, pero también considera qué otras personas o quiénes deben estar involucrados en ese proceso. Y vamos a hablar de eso en unos minutos. Vaya, escucha bien lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 en adelante. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y escucha bien, dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto para mí es esencial que nosotros lo podamos mirar y lo podamos trabajar en varias instancias. Lo primero que nos presenta este texto desde la perspectiva de cómo bendecir nuestros hijos
indistintamente en la etapa que ellos se encuentren, ¿verdad? Cuando estamos hablando de crianza, pues podemos tener niños que están en su periodo infante o en su periodo preescolar o en ese periodo de escuela elemental, o tal vez son unos preadolescentes o unos adolescentes. Es probable que algunos ya hayan entrado en la universidad y indistintamente en la etapa que se encuentre, pues naturalmente eso va a generar algún tipo de desafío o de criterio. Ahora, los fundamentos yo creo que son esenciales que nosotros los miremos porque es lo que le va a dar definición y dirección a lo que estamos tratando de presentar en este concepto de la Shema. Lo primero que el texto nos está diciendo, escucha bien, oye, nuestro Señor es uno y nos dice dos cosas que me parece que es esencial. Dice, vas a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo segundo es, vas a hacer lo posible para que estas palabras no únicamente sean una verbalización de lo que nosotros pensamos, sino que estén sobre tu corazón y como acto responsable vamos a hacer que esto se pueda compartir, se converse, estando en la casa, fuera de la casa. Y el texto inclusive dice que puede estar como frontales entre los ojos y que lo escribamos en los postes de nuestra casa. Y para mí esto es esencial porque vamos a utilizar el contexto de, en el sentido del criterio de la paternidad, la actividad de la espiritualidad y la actividad de la crianza no puede estar ni delegado a la actividad del templo, ni tampoco puede estar relegado a simple y llanamente al criterio de lo que se cree, sino tiene que estar ubicado en lo que se vive. Y este escenario de la pandemia y este escenario de la cuarentena tal vez ha sido el mejor espacio de oportunidad para probar donde nuestra espiritualidad y nuestras convicciones en el proceso formativo de nuestros hijos, pues naturalmente no puede estar únicamente ubicado en la actividad del templo. Y si ciertamente hay algunos que durante estos días van a estar regresando a los templos, sabemos que hay una serie de recomendaciones que inclusive todavía los niños no sean parte de esa actividad. Por lo tanto, pensar que el proceso formativo de bendición y de crianza está reducido única y exclusivamente a la actividad del templo, pues naturalmente va a tener un poquitito de desafío y un poquito de necesidad de replantearse y de revisarse en ese sentido. El Shema nos dice a nosotros que nosotros amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y que estas palabras podamos conversarlas. Es decir, en otras palabras, lo que el texto nos está invitando a hacer, que el escenario de lo que nosotros identificamos como nuestra espiritualidad y nuestra convicción debe ser una actividad relevante en la vida de lo que nosotros hacemos en nuestra familia. Entonces, yo quiero que nosotros planteemos, y lo que yo me interesa que nosotros podamos abordar en este momento es específicamente cómo nosotros podemos trabajar en el proceso de ser una actividad en equipo, ¿verdad? Por decirlo, que no únicamente nosotros trabajemos en lo solitario. Y obviamente en el proceso cuando vamos a estar con los hijos, como dije hace unos minutos atrás, nosotros tenemos diferentes experiencias formativas que afectan cómo nosotros nos desenvolvemos con nuestra familia. En mi caso, yo hablé de mi familia, tengo 3 hermanos, soy el tercero de 4, pero mi padre fallece cuando tengo 15 años, así que tuve una experiencia formativa con él previo a ese momento de su fallecimiento, pero tuve un periodo de mi adolescencia y de mi juventud donde yo tuve que vivir a base de las experiencias, de lo que se me habló y obviamente de las convicciones que se estaban dando en mi hogar. Y eso pues obviamente va forjando eso que acabamos de hablar, cómo la Shema, más allá de ser algo que se cree o que aparentemente se hace, cómo se vuelve pertinente en las conversaciones y en las actividades cotidianas de lo que nosotros podemos estar haciendo. Entonces, aquí es que yo quiero que hagamos algún tipo de planteamiento donde cómo nosotros podemos desarrollar esto como un criterio fundamental de lo que es la paternidad o la crianza desde una perspectiva de una base bíblica, desde una fe sólida y donde nosotros podamos elaborar ante todo una sana espiritualidad. Es decir, donde nuestra espiritualidad no sea tóxica en el proceso formativo y de crianza que tenemos con nuestros hijos. Lo primero,
que yo quisiera que nosotros pensemos en este sentido es identificar cuáles son las herramientas que específicamente nosotros podemos tener como familia y cuáles son las herramientas que probablemente no tenemos como familia y que en ese proceso vamos a necesitar de algún tipo de asistencia que nos pueda forjar el criterio de lo que nosotros estamos haciendo en ese sentido. Reggie Joyner, que dirige el ministerio de Orange en Estados Unidos, él desarrolla algo que él le llama lo que él conoce o identifica como los padres naranja, ¿verdad? O the orange parenting, ¿verdad? Y él destaca algo bien interesante. Reggie, en su teoría, en su planteamiento del proceso formativo, dice: ni los padres pueden criar solos, ni la iglesia puede adueñarse del proceso de la paternidad o de la maternidad en la formación de sus hijos. Yo creo que nosotros pensemos esto de manera importante. Uno, ni los padres crían o forman en la soledad porque en algún momento se agotan. Es más, yo me atrevo a decir que en algún momento de la interacción con nuestros hijos y con nuestras hijas es posible que nuestra paciencia, nuestra tolerancia haya sido puesta en prueba y se haya agotado. Y probablemente, si no ha habido un criterio responsable o razonable, o no hemos estado tal vez en nuestro mejor momento, es probable que no hayamos utilizado la mejor manera de expresar en la corrección, en el cuidado, en el consejo de lo que nosotros vamos a trabajar con nuestros hijos en ese sentido. Joyner dice: nosotros debemos trabajar lo que él llama los padres color naranja o the orange parenting, ¿verdad? Donde él dice, uno, necesitamos el rojo, que es el amor de la familia, ¿verdad? Él hace la analogía de que el rojo es como ese corazón que se desplaza por los hijos y evidentemente ese proceso de criar, el amor que uno tiene por los hijos, pues es indescriptible. Pero dice, pero también necesita el amarillo o la luz del evangelio de la iglesia, donde no únicamente se quede en algo extremadamente emocional o sensorial, sino que se combine con las convicciones que fortalecen, es decir, el amor, el afecto, el cariño, el cuidado que se tiene sobre esa persona tiene que estar acompañado de la luz del evangelio que le da ese matiz que él llama el color naranja en el proceso de crianza y que para mí es importante que nosotros lo elaboremos en varias instancias. Lo primero que nosotros le decimos a los padres y que yo quisiera que nosotros pensemos en el día de hoy es que la persona más influyente en la vida de un niño o de una niña o de un joven específicamente, un adolescente, la persona más influyente y pudiésemos decir que la persona más importante en ese proceso es usted padre, es usted papá, es usted mamá. Y quiero particularmente hacer ese planteamiento inclusive si usted no vive con su hijo o con su hija. Si por alguna razón usted está en otra relación o por alguna razón ese proceso de relación de convivencia no está materializado ahora porque tal vez hubo una ruptura, hubo un divorcio o una separación, es claro que las personas más influyentes en la vida de un hijo y de una hija son sus padres. Yo usualmente le digo en las conferencias cuando estamos hablando de este tipo de tópicos que si yo como pastor pues no le envío una felicitación de cumpleaños a alguno de los niños de la iglesia o a los jóvenes de la iglesia que los pastoreo, pues puede ser que hubiesen echado de menos esa felicitación, pero cuando papá no envía esa felicitación si no vive o mamá no envía esa felicitación, no hay ese contacto, pues directamente se produce un vacío y pudiésemos decir que se produce un escenario de herida significativa. Así que ciertamente es importante que esa otra comunidad, que es decir, los amigos, los maestros, los dirigentes deportivos, los maestros de cualquier tipo de actividad extracurricular que tenga ese niño, inclusive los pastores o las pastoras, los maestros de escuela bíblica, cualquier sea los otros adultos que estén alrededor de ese niño, si ciertamente es importante que haya ese contacto, nunca sustituye, jamás sustituye cuál es la influencia que un padre, mamá o papá tiene sobre sus hijos. Y esto es importante que lo escuchemos los padres que nos están escuchando ahora, o si de alguna forma te llega porque alguien te comparte esta información, tú eres la persona
más influyente en la vida de tus hijos, aunque tengan 30 años. La forma en que papá y mamá se dirija a la vida de su hijo siempre tiene un efecto significativo en la formación o en el criterio de esa persona en lo que se está desarrollando. Ahora bien, si ciertamente nosotros decimos que el padre es la persona más influyente en la vida de su hijo, también nosotros podemos decir que no es la única influencia que nuestro hijo necesita. Papá es la persona más importante o más influyente en la vida del hijo, pero no es la única persona o no es la única influencia que necesita ese hijo. Vamos a decir otra vez. Papá y mamá es la persona de mayor influencia, pero no es la única influencia que él necesita. Y ese proceso es donde se establece lo que Joyner dice como ese orange parenting, ¿verdad? Como esa paternidad anaranjada, que es chillón, ese color chillón, que es decir, que es evidente porque ese hijo, esa persona, no está sola en el proceso formativo, sino que es parte de una comunidad que se desarrolla en ese sentido. Yo lo voy a pintar de esta manera. Miren, vamos a asumir que este proceso de criar o de fortalecer a nuestros hijos pudiera ser como si tomáramos un triángulo. Y un triángulo, pues naturalmente, tiene 3 ángulos. El primer ángulo que nosotros vamos a ver en este sentido es que nosotros tenemos que estar presentes física y emocionalmente en la vida de nuestros hijos. Eso es claro, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos que estamos física y emocionalmente, usualmente cuando ese niño o esa niña está en su proceso de crianza infante, pues no es tan difícil, porque obviamente ese niño depende de la figura del papá o de la mamá. Pero algo pasa, particularmente en el proceso de la preadolescencia y adolescencia, donde la presencia física y emocional, pues tal vez ya no está tan tangible. Y por lo tanto, a veces perdemos de perspectiva la importancia de eso, o pudiésemos tener lo contrario, que el niño o la niña, el hijo o la hija, pues como que haga, ay, no quiero que papi esté al frente mío, ay, papi otra vez, y hace, y sube los ojos, y como que no quiere estar ahí presente, como que, ok, papi, te puedes ir, o mami, te puedes ir, me puedes dejar tranquilo. Esos escenarios, de alguna forma, en alguna instancia, pues a veces visitan lo que nosotros tenemos en ese proceso de la crianza y de la paternidad. Ahora bien, lo segundo que para mí es importante que nosotros miremos de la presencia física y emocional, y vamos a hablar un poquito acerca de eso, es que también los padres tienen que tomar un rol activo en el proceso formativo, en el proceso de enseñar. Y fíjense, con los niños es probable, y con los adolescentes inclusive, que los padres en ese proceso inicial de criar, pues le cantamos, le leemos la escritura, los llevamos a la escuela bíblica, le hablamos del evangelio. Eso es algo bien importante y algo esencial. En algún momento, en algún proceso, es probable que esa conversación se relegue o se delegue a otras personas y los padres no sean parte de esa conversación, a no ser que sea desde una perspectiva de sermonete o, como diríamos en Puerto Rico, de cantaleta. Y cuando eso obviamente ocurre, pues tenemos un issue, porque obviamente hay la resistencia de muchos de los hijos de escuchar que la escritura se torna en cantaleta y no se constituye en un diálogo que nosotros podamos hablar del contexto de la palabra. Y entonces aquí es donde es importante forjar, más allá de lo que yo necesito que tú escuches de lo que yo te doy, es cómo podemos forjar algún escenario de conversación y de reflexión de, oye, ¿qué Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué Dios está haciendo en nosotros? O de alguna forma abrir el entendimiento, sensibilizar nuestros oídos, por decirlo de esa forma, en qué Dios está haciendo al interior de nuestra familia en este escenario. Así que dijimos un triángulo. 1 es estar presente física y emocionalmente en la vida de nuestros hijos. Y obviamente eso quiere decir que los abracemos, que los toquemos, que podamos generar un contacto obviamente saludable, que los miremos a los ojos, que podamos tener ese contacto de
de reciprocidad. 2, que nosotros podamos tomar un rol activo de formarles, de enseñarles, de forjar esos valores. Y el tercer ángulo, que para mí es importante y es de lo que yo quisiera abordar y apuntar un poco en el día de hoy, es que tenemos que ampliar el círculo de las personas que sean parte de ese proceso de crianza. Y aquí sí quiero hablarte a ti, papá y mamá, que me estás escuchando, porque precisamente quienes son nuestras amistades cercanas o quienes son las personas en las cuales nosotros forjamos relaciones, con quién nos pasamos, con quién conversamos, en cómo nosotros manifestamos nuestro tiempo libre, cómo nosotros manejamos todas esas cosas, evidentemente va a tener un impacto y va a tener algún tipo de influencia en el proceso de nuestros hijos. Y aquí es donde por lo general empieza a ocurrir el desfase en el proceso de la crianza y de la bendición a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque pensamos en que únicamente estar físicamente y presencialmente o emocionalmente en una etapa solamente es suficiente y digamos como que agotamos todos nuestros recursos, específicamente esa etapa inicial cuando son niños, pero que no la llevamos y la trasladamos al proceso de la preadolescencia, la adolescencia y la juventud, pues obviamente ahí empieza a ocurrir un vacío. 2, cuando no forjamos el proceso formativo de enseñanza, de valores, de conversación, la Shema nos habla a nosotros que donde quiera que nosotros vamos, tenemos este tipo de conversación. ¿Y qué ocurre en muchas ocasiones? Que lo que hacemos es que relegamos, que delegamos, que optamos que sean otros, los maestros de escuela bíblica, los maestros de la escuela, el coach del equipo de baloncesto o el coach del equipo de voleibol, la maestra de ballet, la persona que de alguna manera tenga algún tipo de contacto con esa criatura, con ese niño, y afectamos la posibilidad que se pueda elaborar y se pueda desarrollar verdaderamente un proceso que dé específicamente dirección y orientación a esas personas que están trabajando y que están forjando en el corazón del hijo. Lo tercero, que cuando hablamos de ampliar el círculo es, ok, podemos pensar en quiénes son las personas que nosotros queremos que tengan un impacto en la vida de nuestros hijos. ¿Qué adultos nosotros intencionalmente y no accidentalmente queremos que sean parte de la formación y del cuidado de nuestros hijos? Eso es importante, que nosotros desarrollemos quiénes son las personas que nosotros quisiéramos que intencionalmente estén en ese proceso. Eso no es algo que puede ocurrir o que va a surgir o que debería ocurrir accidentalmente. ¿Y por qué yo digo accidentalmente? Porque por lo general, cuando nosotros pensamos que es algo que ocurre de esa forma, es porque pues se lo dejamos al que se convirtió en su maestro de escuela bíblica, se lo dejamos al que se convirtió su maestro de ballet o su maestro de guitarra o el maestro de baloncesto y no logramos nosotros involucrarnos en ese proceso. Shap Clark y Kara Powell hablan específicamente de cómo podemos desarrollar lo que ellos llaman un sticky faith, ¿verdad? Una fe que sea pegajosa. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que algunos muchachos o algunos jóvenes en el proceso de entrar en la juventud y particularmente en esa etapa universitaria se desarrolla en algún momento una resistencia para continuar formando parte del proceso de fe. ¿Y qué es lo que dicen Shap Clark y Kara Powell? Que eso de alguna forma u otra es porque se obvia el proceso de tener una serie de mentores o de personas o de cuidadores espirituales que puedan ser parte del proceso formativo de los hijos en ese tiempo. Y me explico. Ellos dicen, ¿qué tal si nosotros podemos desarrollar para este tiempo un criterio donde podamos tener una relación de 5 adultos por cada niño? 5 personas que estén pendientes de ese hijo, adicionales al padre. Y me explico, ¿verdad? 5 personas que estén pendientes de su cumpleaños, 5 adultos que estén pendientes de su desempeño académico, 5 personas que estén pendientes de su desempeño en cualquier actividad artística o deportiva que pueda estar haciendo ese niño, que hagan presencia en sus juegos de
de baloncesto, de béisbol, de voleibol, o que hagan actos de presencia en sus actividades escolares de graduaciones o cualquier tipo de actividad que pueda desarrollarse. Y aún en este tiempo de cuarentena donde hay tanto virtual, es probable, es posible que podamos hacer actos de presencia, personas que estén presentes en momentos significativos de su vida, que probablemente tal vez algunos puedan tomarlos como bien livianos, como algo tan cotidiano como sacar la licencia de conducir, alguien que esté pendiente y que les recuerde y celebre ese momento con ellos, alguien que pueda estar pendiente cuando pasó de un nivel de una actividad deportiva, de una actividad artística, cuando está audicionando para un papel de teatro. Esas personas, cuando se involucran en el proceso, se constituyen en mentores y ocurre lo que muchas veces nosotros sabemos que pasa en la paternidad. Y oye, porque seamos honestos, cuando nosotros fuimos hijos, posiblemente nos pasaba que habían veces que necesitábamos escuchar de otros adultos algún consejo que, aunque fuera igual al consejo que nos podía dar nuestro papá o nuestra mamá, iba a tener mayor resonancia porque se podía sentir en la confianza de abrir su corazón, que probablemente pudiese exponer las realidades o las circunstancias de lo que presentan esas personas. Así que si nosotros miramos ese triángulo, el ángulo de presente física y emocionalmente, 2, el ángulo de forjar criterio de enseñar, y 3, de ampliar ese círculo de relaciones, esto nos expone a nosotros en la vulnerabilidad de que nosotros no somos padres perfectos. Esto nos pone a nosotros en la realidad de que tenemos áreas para mejorar y que tenemos que fortalecer ese tipo de procesos que naturalmente se desarrollan, espacios que necesitan ser abordados en ese momento, ¿verdad? Como dice Jenny, ¿verdad? Que se constituyan en mentores, que obviamente son importantes en ese proceso de lo que se va forjando en el corazón de la crianza de esa criatura, de ese niño, de esa niña, y que naturalmente va a generar ese tipo de espacio importante en ese sentido. Quiero compartirte esas 6 cosas que nosotros hablamos, ¿verdad? Porque lo primero que yo quería decirte es que obviamente que nosotros ampliemos ese círculo. Así que, papá, para bendecir la vida de nuestros hijos, nosotros tenemos que decir, no somos los únicos. Tenemos que involucrar a otras personas que sean parte y que tengan un rol activo. No que me sustituyan como papá o como mamá, pero que apoyen, y donde esa criatura, donde ese niño pueda sentirse que precisamente está siendo asistido en ese proceso de crianza. Hago paréntesis, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta y quiere quisiera preguntar algo, pues la puede escribir y lanzamos aquí en la plataforma y la contestamos con mucho gusto en cualquier sea de las preocupaciones o situaciones que quisieran compartirnos en este segundo. Así que lo primero que dijimos específicamente es ampliar ese círculo, y obviamente desde el planteamiento de lo que dijimos hace unos minutos atrás, de donde nosotros podamos involucrar a otras personas. Lo segundo, que yo creo que es importante y que es natural que vamos a hacer en esto, es que nosotros imaginemos el final. ¿Cómo quisiéramos que nuestros hijos y nuestras hijas sean in the long term, ¿verdad? Tanto en lo que está ocurriendo en el presente, pero ¿qué es lo que nosotros quisiéramos que ocurra en su proceso formativo, en lo que se va desarrollando? Fíjense que en esta escritura de la Shema, donde se nos habla a nosotros que estas palabras que se comparten, que están con nosotros en el día de hoy, que se hablarán estando en el camino y en la casa, y que las escribamos inclusive en los postes de la puerta, como dice la escritura, y que la atemos como señal en nuestra mano. Obviamente aquí hay una serie de tradiciones hebreas involucradas, y yo creo que el primer planteamiento que podemos hacer con eso, con respecto a estas tradiciones hebreas de aquí nosotros podemos trabajar, es que precisamente la comunidad hebrea era una comunidad amplia. Así que este concepto de la Shema, pues naturalmente se parte de la premisa de que otros están involucrados, ¿verdad? Hay algo que dice, it takes a village to raise a child, dice en la parte de inglés, ¿verdad? Hay una comunidad que sea parte de ese proceso de crianza. Nos escribe Mirna Soto Modeste, debemos tener cuidado de permitirnos ser parte de ese ciclo, definitivamente.
Pasamos de la premisa de cuando nosotros vamos a hablar en ese círculo que estamos ampliando, pues tenemos que considerar que sean personas que guarden, que tengan sintonía, que sean cónsonos con nuestros valores, con nuestra fe y particularmente que puedan manejar, que evidencien unos niveles de madurez para poder trabajarlo. Por eso es que se amplía el círculo de manera intencional y no accidental. Lo que muchas veces ocurre es que como logramos hacerlo accidentalmente, pues no tuvimos cuidado de primera instancia en ese proceso. Así que agradezco muchísimo la observación que hace Mirna Soto, porque me parece que es extremadamente importante que nosotros tomemos consideración sobre quiénes son parte de ese proceso en la crianza de nuestros hijos. Así que si nosotros imaginamos el final, qué nosotros queremos o cómo quisiéramos que nuestros hijos puedan desarrollar en ese proceso, ¿verdad? El libro de Proverbios nos dice a nosotros que nosotros no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Que nos confiemos en el Señor y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y que Él va a enderezar esas veredas. Para eso hay un planteamiento o hay un sentido de madurez que se va forjando en el corazón del niño y de los hijos, donde precisamente vamos elaborando claramente, donde pensamos con respecto a lo que Dios está haciendo al interior de nuestra familia y de nuestro corazón. Lo otro que quisiera compartir, específicamente lo que estamos hablando ahora, es que además de nosotros ampliar ese círculo y de imaginar ese final, que es lo que nosotros quisiéramos que ocurra con la vida de nuestros hijos, es que nosotros luchemos por su corazón. Y particularmente donde él sepa y donde ella sepa que papá y mamá están bien pendientes y que están haciendo todo lo posible para que verdaderamente pueda desarrollarse un sentido amplio de nosotros trabajar por su corazón. Fíjense que Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En ese proceso de forjar el corazón, de bendecir el corazón de nuestros hijos, que nosotros podamos cuidar el proceso de cómo guardamos las emociones y las sensaciones que tiene ese niño o esa niña que va elaborándose en ese espacio y que va transitando en algo importante de su vida. Fíjense que la Shema, nosotros la tenemos desde la tradición de la ley, y si nosotros conocemos un poco del contexto en cómo se va trabajando la Shema, que está en Deuteronomio capítulo 6, esto realmente viene de antemano, desde una realidad donde el pueblo se había vuelto desesperado y había recurrido a la idolatría en el capítulo 20 del libro de Éxodo, y donde Moisés puede ver cómo el pueblo se aferra a resolver las cosas cuando están desesperados por cualquier cosa que pueda darle la impresión que se puedan sentir bien o que pueda resolver la situación. ¿Y qué es lo que usualmente ocurre en la vida de un adolescente específicamente? Es que en el momento de la desesperación, que es normal, a todos nos ocurre, y donde pudiésemos entender que de alguna forma no hay una respuesta de Dios o que Dios está ausente o que de alguna manera Dios se vuelve irrelevante, porque Moisés estaba en aquel monte allá buscando el decálogo, los 10 mandamientos, y no se hacía presente. El pueblo se desespera y desarrollan ídolos que le dan una satisfacción momentánea y que hacen que puedan sentirse mejor, pero que al final y a la postre es mucho más perjudicial. Luchar por el corazón es nosotros entender que hay que derribar esos ídolos que están en la vida de nuestros hijos. Ahora bien, no lo hacemos con la cantaleta, no lo hacemos con honor entre dientes, lo hacemos a base de la conversación y el diálogo. Yo usualmente cuando utilizo algún tipo de expresión y conversamos, cuando hablamos sobre cosas que no se entienden y que se vuelven a veces confusas para muchos de los jóvenes, le digo a la iglesia muchas veces, cuando utilizamos particularmente el caso de Felipe y el etíope, que el etíope está confundido, no entiende, cuando va saliendo de allá de la fiesta de la Pascua y se encuentra con Felipe, que el Señor le dice a Felipe que se acerque y se junte a ese carro. Ese texto específicamente forja lo que está diciendo, lo que estamos hablando ahora, porque Felipe se juntó y se montó en el carro con ese etíope, y dice el texto que desde eso que no entendían le habló del evangelio de Jesús. Y yo creo
que en el proceso de formativo de nuestros hijos estamos llamados a un evangelio que pueda conversar más que contestar. Y digo esto de conversar más que contestar porque en ocasiones nos hemos abrazado a yo le voy a contestar, yo le voy a decir, él me tiene que escuchar. Y es necesario tal vez que bajemos un poquito los decibeles y que conversemos con nuestros hijos. Que podamos tener esa expresión de tratar de entender y de escuchar qué es lo que dice su corazón. Que él sienta o que ella sienta que luchamos por su corazón. Y tal vez aquí es donde puede ocurrir lo que dice Héctor Bernier, ¿verdad? Que el grupo de mentores sea parte de ese proceso y que pueda ayudar a elaborar ese proceso de perspectiva en la creación o en la forjación de ese planteamiento. Y es obviamente dónde están ubicados esas personas que son parte de ese proceso. Mark Matlock, cuando habla particularmente del tema de la paternidad, si usted quiere leer un buen librito sobre esto, Matlock ha escrito un libro que se llama Padres Extraordinarios. Matlock habla de que nosotros tenemos que mirar lo que él llama la R minúscula y la R mayúscula. Y la R minúscula es nuestra realidad, es como nosotros entendemos que son las cosas. Pero él dice, la R mayúscula es esa realidad de Dios que está presente y que obviamente contiene momentos que son complejos y desafiantes y que hay la necesidad de elaborar una proyección y una forjación de enfoque en eso que estamos hablando. Lo cuarto que nosotros queremos hablar es que podamos establecer ritmos con nuestros hijos. Y cuando nosotros hablamos de establecer ritmos con nuestros hijos, es que particularmente aquello que se vuelve constante, mi esposa le llama eso rutina, lo que se vuelve un ritmo y no es algo que ocurre accidentalmente, en otras palabras, que es intencional, va a elaborar específicamente convicciones, aunque no se vea el fruto inmediatamente. Y yo quiero detenerme aquí en este proceso porque las cosas que se vuelven parte de nuestro ritmo diario son las que nuestra familia va a considerar como las más importantes. Y vuelvo otra vez, las cosas que se vuelven parte de nuestro ritmo diario es lo que nuestra familia va a considerar más importante. Si para nuestros hijos ven que nuestro ritmo diario es mucho más usual que estemos entrando a las redes sociales y viendo lo que se escribe en Facebook o viendo lo que se escribe en otros lugares, y eso es lo que constituye el ritmo, es decir, lo que es constante, pues ese mismo niño o esa misma criatura o ese mismo joven va a definir eso como lo más importante. En cambio, si nosotros elaboramos rutinas o ritmos y elaboramos qué es lo que le da el sentido a nuestra melodía, a nuestra canción como familia, lo vamos a ver como lo más importante. Una costumbre que nosotros hemos desarrollado en nuestra casa y particularmente ahora durante la cuarentena, a veces hemos tenido más éxito que otras veces, pero nos sentamos durante el desayuno, ya que no hay que llegar corriendo a la escuela temprano, hay que ir corriendo al trabajo, que hay que llegar corriendo hacia la oficina. Pues usualmente durante la mañana, mientras estamos desayunando, tenemos un momento para conversar y ahí hacemos algún juego que tenga que ver con icebreaker, ¿verdad? Con conversación de algo que puedan ser notas que sean jocosas, que sean experiencias que hemos tenido y oramos. Tratamos de leer un texto bíblico, de memorizarlo o de conversar sobre eso de una manera que sea sencilla, que sea una manera que pueda generar interacción en lo que estamos hablando y todos oramos. Ora papá, ora mamá, ora la niña, con lo que podamos orar, con las palabras genuinas y auténticas sin involucrarnos en un discurso que pareciera ser demasiado confuso para que unos puedan entender y que ese proceso se vuelva complejo y absurdo. Y número 5, para nosotros poder trabajar esto, yo creo que es importante que nosotros hagamos personal este proceso. Hay que hacer personal y hay que hacerlo como una meta, el proceso, que nuestros hijos vean que luchamos por su corazón, que estamos haciendo un ritmo y que lo hacemos personal. Es decir, cuando se trata del desarrollo moral y espiritual, nuestros hijos están observándonos nuestras miradas como si fueran rayos láser. Van a ver específicamente lo que estamos haciendo. Mira, hay varias cosas. Mira, si tú quieres que tus hijos vayan a la iglesia, pues tú debes ir a asistir. En este tiempo que los servicios son virtuales, si tú quieres que ellos aprendan, pues debes sintonizarlo y debes involucrarte en eso. Si quieres que respeten a los líderes,
pues tenemos que cuidar cuál es nuestra actitud ante los líderes. Eso es fundamental. No podemos esperar una cosecha de algo que no estamos dispuestos a sembrar. Si queremos que ellos admitan sus errores, papá y mamá, entonces tenemos que aprender a pedir perdón y reconocer cuando nosotros nos equivocamos. De hecho, eso le da mayor fortaleza a nuestra relación. Si queremos que nuestros hijos trabajen duro y que se interesen por los demás, pues entonces tenemos que involucrarnos como voluntarios en alguna de las causas que ellos están presentes, además de nuestro trabajo. Hay que ser voluntario en esas clases de música o de recitales, hay que involucrarnos en esos grupos de deportes, hay que de alguna manera ser presentes en las actividades de la iglesia y no solamente dejárselos al pastor de jóvenes o al pastor de niños o al maestro de escuela bíblica, sin involucrarnos en ese proceso. Si queremos que nuestros hijos sean honestos, pues debemos tratar a las demás personas con integridad, en cómo manejamos nuestros asuntos. Si queremos que sean generosos, pues obviamente tenemos que nosotros ser generosos y dar con desprendimiento, con alegría. Si queremos que busquen a Dios, pues entonces tenemos que nosotros buscar y procurar tener una relación con Dios en este tiempo y no ser algo que únicamente quede en el proceso como algo que se da de una manera totalmente incidental y no intencional. Lo importante es que nosotros procuremos hacer las cosas de una manera donde forjemos nuestro corazón, nos entreguemos, lo hagamos con un gran sentido de colaboración y de intención para cuidar el corazón de nuestros hijos y que particularmente nos pueda llevar a nosotros a crecer en ese proceso de lo que para nosotros es fundamental en lo que hacemos. Por último, la manera que la fe y la familia interactúan tiene que ser redefinida a la luz de lo que Jesús nos mandó a llevar. La iglesia, más allá de nuestro contexto y de nuestra cultura, ¿verdad? Es cómo nosotros podemos hacer iglesia, es decir, cómo nosotros podemos ser comunidad indistintamente a hacer luz, a mostrar el mensaje de la esperanza con el amor que el principio nosotros vemos de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que no tomó en consideración nuestras faltas, sino que las utilizó, esas faltas, como oportunidad para mostrarnos su gracia, su amor y su perdón y restaurar nuestro corazón. Yo espero que la experiencia que nosotros hemos tenido en esta tarde-noche de bendecir a nuestros hijos haya podido ser útil para cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, estamos en el mejor interés de poder compartir con ellos. Yo quiero una vez más agradecer a la Iglesia del Sendero de la Cruz por tener la bondad de invitarnos y que junto con nosotros, con la Iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana, que es la iglesia que me honra en pastorear, podamos trabajarlo. Me parece interesante lo que dice Chelibet Urbina Florán, que el rol del padrastro o de la madrastra, también debo decir, la vida de esos jóvenes es muy importante. Claro, cualquier persona que se involucre en una relación de familia reconstituida debe hacer lo posible para forjar el corazón de esa familia y también de respetar esos procesos y de también fortalecer, apoyar el proceso sin restar autoridad, pero sobre todo dándole ese criterio esencial a la vida de cada uno. Les recomiendo varias cosas que creo que pueden utilizar. Si usted va a la página de especialidades 625, es625.com, usted puede ver varios materiales que les pueden ayudar. Hay un librito que se llama Los padres que tus hijos necesitan, que creo que puede ser muy útil. Fue escrito por Reggie Joyner y el doctor Lucas Leis. También puede acceder al libro de Padres Extraordinarios, que fue escrito por Mark Matlock, que me parece que es un libro extraordinario. Si usted lee en inglés, hay un libro que se llama Faces, es decir, de facetas, de fases, que es escrito por Kirsten Ivy y que habla de todas esas facetas que particularmente tenemos en la vida de nuestros hijos. Termino con esto. La Bifamilia y yo, algo que hemos intentado hacer, nosotros tenemos algo que todas las semanas tenemos como un pequeño ritual, si queremos mirarlo desde ese punto de vista, alguna tradición. Nosotros tenemos dos envases con canicas y cada semana sacamos una canica y la ponemos en la otra canica. Inicialmente ese envase tenía 936 canicas. Con la intención de nosotros ver cómo nosotros quisiéramos que sea nuestra hija cuando llegue a los 18 años. Y cada semana
recordamos algo, sacamos una canica y nos deja saber qué tiempo nos resta, por decirlo de esa manera, para poder influenciar la vida de ella hasta que tenga los 18 años. Si de alguna manera quisiera que sigamos conversando esto, pues con mucho gusto estamos a las órdenes, tanto en la Iglesia de Discípulos de Cristo Metropolitana como en Especialidades 625, y estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Agradezco una vez más el que hayamos tenido esta oportunidad de poder conversar y esperamos que este tópico haya sido de mucha bendición, de edificación. Y si usted cree que puede bendecir a alguien, envíelo, que yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Dios les bendiga mucho y hasta luego. Bendiciones.